conoces sitios increíbles con personas diferentes. San Esteban es un lugar diferente en Asturias con personas increíbles. Esta es la historia de algunas de esas personas. Amanecía en la aldea cuando yo me iba a embarcar y sonaban las campanes como si fueran llorar. España, patria querida, Asturias de mi querer, pueblín querido del alma, yo jamás te olvidaré. Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en San Esteban y vamos a presentaros a una persona que queremos que conozcáis. Se llama Gerard. ¿Qué tal, Gerard? Muy bien. Cuéntanos un poco quién eres. Bueno, soy Gerard, vivo aquí en San Esteban ahora, antiguamente San Esteban de Pravia, y bueno, para mí este pueblo es, sin ánimos de ofender a nadie, el pueblo más guapo de España. Y quiero que lo conozcáis todos. Perfecto. Pues nada, también queremos saber, cuéntanos un poco cuál es tu proyecto. Bueno, pues empezamos aquí con una rehabilitación de lo que es el edificio, que ya tiene más de 100 años y era vestigios de la historia de San Esteban, cuando fue uno de los puertos más importantes de aquí de la zona norte de España. Vale, ¿y en qué consiste exactamente? Bueno, sí, al final de esta rehabilitación lo que nos llevó es a pensar qué destino darle. Entonces, a mí me gusta el remo, es una cosa que practico casi a diario, y entonces lo que hicimos fue, en vista de que en Asturias no había donde albergar y dejar guardar los kayaks, un albergue para kayaks y a su vez tener un sitio donde poder hacer nuestros entrenamientos. Genial. Y bueno, pues ¿esto recibes algún tipo de ayuda? No, es una cosa que es sin ánimo de lucro. Realmente, bueno, el apoyo de las instituciones es más bien a nivel verbal, tanto Ayuntamiento como Principado de Asturias, lo cual agradecemos, pero bueno, lo que es monetariamente lo hacemos nosotros con nuestro sacrificio y esfuerzo. Vale, o sea que son, y también tienes donaciones del pueblo, la gente que os No, más bien lo que son los chavales que están los aquí chavales, con nosotros, que al final uno trae una cosa, otro trae otra, y al final pues bueno, vamos un poquitín día a día logrando llevar esto a término. Ampliando un poco esto, vale. Y bueno, ¿cómo la gente si quiere participar o los que...? Bueno, pues nada, es muy fácil, dejaremos un enlace en el cual podrá ponerse en contacto con nosotros y que nos vengan a visitar y hablaremos con ellos, y aquí estamos gustosos de recibirlos. Vale, ¿y tienes alguna curiosidad sobre ti, algún dato que nos quieras contar? Así? Bueno, a lo tonto también esto me llevó a hacer cosas con la madera, a hacer un poquitín la práctica de prueba-error, y bueno, hice alguna exposición con motivos de ballenas y demás, y al final, bueno, tuvo bastante éxito, me lo llevaron incluso a los premios europeos de Bruselas, y bueno, estamos ahí con el boca a boca y haciendo cocinas de vez en cuando, sí. Muy bien. Somos testigos. Bueno, este es un ejemplo pequeñito de toda del regalo que nos hizo y de la afición que tiene. El último detalle que tuve fue la participación en Fitur, emulando a Sorolla para el vídeo promocional de Fitur este año en Asturias, que también lo podéis ver en el Bajo Nalón. Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a pasar adentro a ver. De la mano de Gerard entramos en el recinto y nos enseña su taller, que es ese lugar donde él despliega todo su arte. Está lleno de sus obras, sus tallas en madera que ha ido haciendo a lo largo de muchos años y que demuestran todo el talento, el gran artista que es este hombre. Nos cuenta también la historia del edificio desde que empezó a trabajar en él, que está totalmente abandonado y que nada se parece a lo que es hoy en día, todas las transformaciones que ha ido experimentando estos años y que son fruto de su trabajo, del trabajo de sus manos, de su esfuerzo y de su propio dinero. Lo ha convertido hoy en día pues, en un lugar donde almacenar kayaks y también un sitio donde entrenar el deporte del remo. Y bueno, da la oportunidad a aquellas personas de la zona que practican este deporte de que puedan entrenar adecuadamente. El lugar realmente merece la pena visitarlo porque es muy bonito, está justo enfrente del río Nalón con unas vistas espectaculares y sobre todo es un proyecto totalmente altruista
nacido de su esfuerzo, su dedicación y de su amor por San Esteban, que es algo que además pues contagia con sus palabras, y un proyecto realmente admirable. Muy cerca del local se encuentra el albergue Buen Camino. En él conocemos a Severino Fidalgo, un historiador al que guardamos un gran cariño, no solamente por su enorme sabiduría, sino también porque muy amablemente se ha ofrecido a colaborar con nosotros en el próximo vídeo, en el que queremos hablaros más en profundidad sobre San Esteban. En el mismo albergue entrevistamos a Sebas, un chico que con tan solo 15 años es el director del único periódico local, La Estrella de San Esteban. Estamos ahora en el albergue El Buen Camino y estamos con Sebas. Este chico pues que tiene un proyecto muy interesante. Bueno, primero preséntate, ¿te llamas Sebas? Bueno, sí, me llamo Sebas, soy inglés, tengo 15 años y llevo 4 años y medio, así, viviendo en San Esteban. Vale, y entonces eres el director del periódico de San Esteban, ¿no? Bueno, sí, empecé la Estrella de San Esteban después del confinamiento, después de la pandemia, 2 años, creo que eran, y antes lo hacíamos en color, con solo 5 hojas, pero ahora lo hacemos ya en color y tenemos 8 hojas ya. Vale, ¿y cómo se financia este periódico? Bueno, como es un periódico bastante pequeño, es gratis. Pero para pagar la tinta y la impresión y eso, tenemos anuncios de negocios y restaurantes del pueblo que pueden anunciarse por 10 euros al mes y así lo financiamos. Muy bien. ¿Cuántas personas sois en tu proyecto? ¿Cuántas personas trabajáis en tu periódico? Bueno, los que lo hacemos somos 2. Yo y mi colega Enrique, que él hace la gráfica y él lo imprime también. Pero luego tenemos personas que escriben artículos de San Esteban, de la zona, de todo tipo de cosas, de historia, de cultura. E incluso nos ha escrito un artículo un señor que se llama Bob Martínez, que vive en Boston, Estados Unidos, que sus abuelos eran de aquí, de esta zona. Y él es profesor de genética en la Universidad de Boston y él nos escribió un artículo muy largo sobre la historia, así estuvo muy bien eso. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti. En el albergue conocemos también a Gwen y Benjamín, otros 2 grandes emprendedores de San Esteban. Estamos en el albergue Buen Camino y queremos presentaros aquí a los gerentes, a los dueños del albergue, que les cuenten un poco quiénes son y cuál es su proyecto. Hola, buenos días. Soy Gwen. Tengo el albergue Buen Camino en San Esteban de Pravia con mi marido Benjamín. Y queremos ofrecer a los peregrinos una ruta alternativa al Camino de Santiago, que pasa por la costa, que es muy bonito, el entorno y la costa de los la ruta de los miradores. Ah, los miradores de San Esteban, sí. Eso es. Son apenas 5 kilómetros más el desvío que hacen del camino normal. Vuelven a cogerlo también en un entorno muy bonito que es el Palacio de Selgas, y ahí vuelven a coger la ruta norte que les lleva a Soto de Luña. Y como dato curioso, tampoco se atrasan tanto en el camino porque tienen para cruzar, ¿no? En el verano hay un barco que cruza desde San Juan de la Arena que continúan por el camino más cerca de la costa, cruzarían en el barco y llegarían a San Esteban y continuarían por la ruta de los miradores hasta Soto de Luña, justo al lado de la costa. Y como hemos dicho, una ruta alternativa que es muy bonita, sin coches, sin tráfico y que pueden hacer fotos, etcétera, etcétera. Ideal, genial, una ruta para
enseña el local, que está muy bien acondicionado y recientemente reformado, con unos precios bastante asequibles y que ofrece también la posibilidad de cena y desayuno si se reserva previamente. De aquí piensa siempre en mi mioneña y acuérdate del besín que me diste en la verbena. Sécate esas lagrimines con el pañuelín de seda. Dime adiós con él y guárdalo hasta que vuelva. ¿Por qué? Dime por qué. Porque cierres los huellinos, morena, cuando te beso. Salió guapo. Oye, de verdad, ¿eh? Muy bien.